Si comparas Tintín con un manga, Tintín, que es un cómic de aventuras, lo importante en esa historia es cuál es la trama y cómo va a salir Tintín de ese misterio, de ese problema, cómo va a solucionarlo. Pero en ningún momento, o rara vez, tenemos un momento en el que la acción se para y le preguntamos a Tintín, ¿cómo te sientes con esto que está ocurriendo aquí? Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Puja el puto robot! Un podcast on fem mangasplaining a Ràdio Primavera Sound, amb el suport de Manga Barcelona. Hola a tothom, això és Puja el puto robot, un podcast que arriba a les vostres orelles per conèixer, redescobrir i sobretot jugar amb el món del manga, l'anime i la cultura al seu voltant. Això vol dir parlar de coses d'aquí, coses d'allà i allà on ens trobem tots plegats, que avui és el Còmic Barcelona. Jo em dic Ofèlia Carbonell i sóc fan, consumidora i aficionada al manga, però a més sóc una meitat de Puja el puto robot. Per sort, com solen dir, you are not alone, i tinc un acompanyant que em serveix de guia de capçalera. Oriol Estrada, com estàs? Molt bé. Bueno, cansat ja, una mica. Cansat, acabem de començar. Primer dia, però ja estic cansat. Exacte, això és un programa en viu des del 44è Còmic Barcelona i ens fa molta il·lusió tornar a ser aquí i, a més, tornar a entrevistar convidats molt especials, no, Oriol? Molt especials. De fet, per mi, els dos són autors molt especials, per motius diferents, però molt especials. Exacte. És una sort per nosaltres que tenim aquesta part, no? Aquesta sort de com a fans també poder estar aquí fent preguntes. Què, Oriol, desvelem ja el primer convidat? Sí, anem-hi. Jo crec que no fa falta presentar-lo molt, no? Bueno. Tenim amb nosaltres el senyor Shintaro Kago. Sisplau, un fort aplaudiment. Molt contents de que estigui aquí amb nosaltres. Ja és un autor, això que realment no necessita presentació, que va estar aquí amb nosaltres també fa 13 anys, ja, que passa molt ràpid el temps i ja va causar sensació. I ara, res, tenia moltes ganes d'entrevistar-lo i també d'introduir-lo una mica a gent que potser no el conegui tant, no? Exacte, perquè ara, com que estem aquí, el Còmic Barcelona crec que és un lloc molt guai on conflueixen molts punts diferents d'una mateixa cosa, que és la cultura de còmic i que a nosaltres ens encanta. Crec que començarem pel principi de tot, no? Amb una pregunta molt simple però que ens interessa molt, que és com el mestre es va interessar pel dibuix per primera vegada. もう本当初めの頃という意味では、幼稚園の頃に見た、水木しげるの漫画ですね。水木しげる。Primer la influència més aviat en la meva vida que vaig tenir va ser quan anava per Volaris, que vaig veure el Mizuki Shigeru. Bueno, autor importantíssim, i jo preguntaria quina obra seria, si va ser Kitaro, Gegege no Kitaro, o va ser alguna altra obra la que va cridar l'atenció? 水木しげる作品、個々の作品ではなくて水木しげるっていう名前が有名ってことですか? Aquí coneixeu bastant la figura de Mizuki Shigeru? És bastant coneguda? Una mica, sí. Tenim algunes obres publicades de la guerra i de yokais, no? 水木しげるっていうのはゲゲゲの鬼太郎とか悪魔くんとかそういう非常に少なくとも日本では有名なタイトルの漫画がいっぱいあるんですけれども、漫画に影響を受けたというよりは水木しげるが漫画ではなくてそのイラストという形で妖怪の図鑑をたくさん描いてるんですね。でそれを子供の頃から見ててそれでかなり影響を受けてます。Del Mizuki Shigeru, bé, hi ha moltes obres famoses del manga a Japó com Gegege no Kitaru i Akuma, però bé, a ell el que més li va influenciar no va ser tant el manga sinó com la il·lustració, que les il·lustracions sí que van ser, el van impressionar. Això de com es va interessar primer, no? També li volem preguntar si recorda el seu primer treball professional i com ho va viure. 最初の仕事は、19歳の時に、漫画情報誌コミックボックスという雑誌に載った8ページの短編です。
La meva primera obra la vaig publicar en una revista que es diu Comic Box quan tenia 19 anys i va ser una història curta de 8 pàgines. Podem descriure una mica com era l'obra? デビューした時の感想ですか？もちろん嬉しかったですね、それは。はい。Bé, m'ha preguntat si el sentiment de quan vaig debutar, vol dir? Doncs vaig estar molt content. Això, òbviament. Doncs això, també si ens pot explicar una mica com era aquesta primera obra, no? De què tractava. 地球が核戦争で滅んで、ほとんどの一応生き残っている人たちもいるんですけれども、彼らがみんな放射能障害で体がボロボロになっちゃってまして、そこにたまたまやってきた宇宙人が、そのボロボロになった地球人が、そういう姿の生物だと勘違いするっていう話です。La seva primera història una mica anava de que la Terra hi havia hagut una catàstrofe nuclear i llavors, a causa de la radiació, doncs les persones van quedar com desfigurades o deformades. Llavors venien uns extraterrestres i veien els humans deformats i es pensaven que era l'aparença real que tenien els humans. Val, jo crec que aquí tenim reunits molts fans, però potser per qui estigui aquí volent descobrir la seva obra, com la descriuria? まず第一にブラックユーモアということですね。で、特に海外でよく言われているのが、エログロっていうエログロ漫画の一つという形で言われてるんですけれども、ちなみに言いますと、そのエログロっていうジャンルの漫画って日本ではあんまりそういう言われ方はしてなくて、どっちかっていうとこれ海外だけでしか言われてないんですよ、エログロっていうジャンルって。なのでエログロという言い方が一番通じやすいのであればそれでいいのかなと思ってます。Bé, primer cal destacar l'humor negre. Aquesta seria la característica principal de les meves obres. I si les hagués de descriure, bé, a l'estranger una paraula que fan servir és eroguro, eròtic grotesc, i no és que existeixi un gènere de per si al Japó que s'anomeni d'aquesta manera, no és que aquesta paraula s'utilitzi així al Japó, però crec que perquè el públic ho entengui millor i dit d'una manera fàcil es podria descriure com eroguro. Una de les coses que crida l'atenció és com ell experimenta amb el llenguatge del còmic en la seva obra, no? O sigui, potser superficialment es pensa que hi ha molt de sexe, violència, no? L'eroguro, però també ell experimenta molt amb el llenguatge del còmic i volíem preguntar-li fins a quin punt és important per ell aquesta experimentació. まず、漫画っていうのは非常に、パーソナルな作業といいますか、極端なこと言えば一人でもできるんですよ。そういう意味では、一人自分のやりたいことがかなり、例えば集団作業である映画とかアニメーションに比べるとだいぶやりやすいのかなとは思ってます。Bé, el manga és un medi en el que un pot fer la feina tot sol, no? Per exemple, si ho comparéssim amb el cinema fan falta moltes més persones per fer una pel·lícula. En canvi, en el manga és molt més difícil plasmar la teva idea sense haver de dependre dels altres. Val. Jo li volia preguntar si ha tingut referents o influències fora del món del còmic i la il·lustració, si li ha interessat del món del cinema o del món de la música. もちろんもういろんなものから、でして、映画もそうですし、漫画、小説、アニメ、あるいはアート作品、あるいはもう日々のニュース、人の会話、事件、事故、その他もろもろどんなものからでもインスピレーションは受けます。Sí, exacte. La veritat és que he tingut moltes influències, per exemple, de pel·lícules, de manga, de novel·les, d'anime, d'obres d'art, inclús de notícies i de converses amb altres persones, i és de totes aquestes bandes d'on trec la inspiració per les meves obres.
Un referent que acostuma a dir sovint és Monty Python, i m'agradaria que ens expliqués, no, en quins aspectes de la seva obra es nota, no, que li agradava molt Monty Python. 基本的にまず僕自身が僕の漫画のことを、捉えるとしたら、僕の漫画は基本的にはコメディだと思ってまして、で例えばモンティ・パイソンの中でもかなり残酷な描写なんかもあるんですけれども、それらも全て、笑いという形で、表現されていまして、割とそういうところでは通じるところはあると思ってます。Bé, jo considero que els meus mangas són principalment una comèdia i, per exemple, com es relacionen amb els Monty Python és que els Monty Python fan bromes de coses que poden ser molt cruels i crec que en aquest punt sento aquesta connexió amb Monty Python. Li volíem preguntar si té alguna obra seva predilecta que li agradi recomanar als lectors, si té alguna obra preferida o per, no sé. 自分の、バンジー会長って言っちゃってこれで大丈夫ですかね。バンジー会長っていうタイトルの単行本です。Banji Kaicho. Un recull d'històries... no, un tankobon d'històries. 単行本です。そうです。 Sí, un volum que es diu Banji Kaicho. Que no sé com es tradueix. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Clar, després d'una carrera llarga, va debutar als anys 80, què diria que és el més difícil a l'hora de seguir creant noves històries que, clar, que molts cops han d'incloure, sí o sí, escatologia i sexe, no? Allò, després de tants anys fent-ho, què és el més difícil? 難しいというか、作業的に大変という意味では、ストーリー、ある程度ページ数がある漫画に関して言うと、90% 以上は大変な作業ですね。はっきり言うと、80%、90% ぐらいはやって辛い作業の方がはっきり言って多いです。で、それはなぜかというと、自分の書きたいものを書いてるだけでは漫画にならないんですね。で、例えばストーリーであるとかキャラクターの動きであるとか、を読者に分かりやすく伝えるためには書かなきゃいけないものっていうのがあるんですね。で、それを書く作業っていうのは非常に大変です。Bé, ell una de les coses que troba més difícil és realment a l'hora de fer manga doncs, dibuixar-lo, no? Perquè de fet diu que més o menys entre el 80 i el 90% del temps és bastant dur perquè a vegades les coses que tu vols dibuixar no les acabes de plasmar bé en el que és el paper. Per exemple, la forma en què tens de narrar la història o els moviments dels personatges. És a dir, el que seria més difícil a l'hora de continuar fent manga és que es transmeti el missatge que ell vol enviar als lectors. で、例えば仮に自分が伝えたいメッセージがあるとして、それを登場人物の口を借りて喋らせるというシーンがあるとすると、A という人物と B という人物が会話するとなると、セリフでは自分の書きたいセリフがあったとしても、ほとんど変化のないキャラクターの顔を延々と書かなきゃいけないんですよ。それははっきり言って非常に苦痛なわけです。Per exemple, si jo vull transmetre un missatge i hi ha una escena i l'haig de transmetre a través dels personatges. Si, per exemple, tinc una escena on hi ha un personatge A i un personatge B, que el personatge A li transmet alguna cosa al B, clar, jo puc posar la frase, no? Però si estan en una conversa i haig d'anar dibuixant les vinyetes i el canvi en diguem, les imatges, aquesta part resulta complicada. I a nivell d'inspiració, com troba inspiració en el món actual?
vivim en un món grotesc? はいはいはい。だから例えばこの作品について具体的にこの作品はどういうインスピレーション、どういうところから着想を得たのかという質問をされた方が答えやすいです。Si em feu la pregunta centrant-nos en una obra en concret, em serà molt més fàcil de respondre-la. Per exemple, d'aquesta obra, com et vas inspirar? No. No, o sigui, la idea és si el món l'inspira, no? En general. O sigui, el món li dona inspiració per les seves obres, el que veu al seu voltant, i després si considera que el món és grotesc. グロテスクというのはつまり、自分がこの世界は良くないとか否定的だと感じているかってことですか？ Et refereixes a que tinc una visió com més aviat crítica o negativa del món? Seria aquesta la pregunta? 例えばこの世の中は汚いとか醜いものだみたいなことを僕が感じているかどうかってことですか？ 多分そんな感じだと思います。確認します。Pregunta si... és a dir, perquè entengui bé la pregunta, m'esteu preguntant si trobo que aquest món és lleig o tinc aquesta visió negativa? Exacte. で基本的にどんな形であったとしてもそれは一つの世界の在り方だと思います。でそれに対して例えば僕が例えば戦争はなくなった方がいいなみたいななんかそんな感情があったとしても結局それはまた一つの世界の在り方の姿であってそれに対してなんだろう否定も肯定もしないっていうのが正しいですかね。Bé, per dir-ho d'una manera... és que el món és així, vull dir, encara que jo vulgui que no hi hagi guerres o que vulgui que el món sigui d'una manera, al cap i a la fi el món és com és i no pot dir massa res al respecte. I fa uns anys, quan va venir aquí, jo el vaig anar a veure al Japó, a Nakano Broadway, i allà vaig veure que publicava fanzins, molts fanzins, quan ja estava publicant com un autor professional. També va fer una màquina gachapon molt curiosa amb figures de dona ofegada, nen al microones que l'ha posat la cangur i ha explotat el nen. Volia preguntar si encara feia aquest tipus de coses, no? Si encara feia fanzins o aquesta mena de coses més així. 今割と漫画とかイラストの仕事が多くて、あんまり新しいことはこちらから例えば何かしらオファーを受けてやるっていうことはあるかもしれないですけれども、こちらから自発的にはなかなか時間が取れないっていうのが正しいですね。Bé, ara mateix estic molt ocupat amb el manga i les il·lustracions i pel que fa a fer coses noves, a vegades si tinc alguna oferta sí que faig alguna cosa, però jo per iniciativa pròpia no tinc temps. És una llàstima. Abans d'acabar, que se'ns acaba el temps, li volíem preguntar si té algun consell per joves dibuixants o artistes que hagin vingut a veure'l. 目指してる人に昔に比べると今ネットが発達しているので発表自体は簡単だと思うんですよ。ただそれで稼げるかどうかはまた別の話なんですけれども、発表すること自体は割と楽なんじゃないですかね。Bé, comparat amb el que era aquest món professional fa uns anys, ara com que hi ha hagut el desenvolupament de les xarxes és molt més fàcil que es publiqui una obra d'un autor nou. Però que doni diners ja és una altra història. Però bé, publicar s'ha tornat molt més fàcil que abans. Val. Doncs li hem de dir adéu a Shintaro Kago. Moltíssimes gràcies per la seva presència. El tindrem al llarg d'aquests dies. Demà hi ha un Q&A, tindrem una masterclass i, evidentment, sabeu que el tindreu allà mateix signant i fent retrats. Així que res, un fort aplaudiment per Shintaro Kago. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Puja el puto robot! Un podcast on fem Mangasplaining a Ràdio Primavera Sound amb el suport de Manga Barcelona. No puedes no verlas, ¿verdad? Dejan huellas que no se borran fácilmente. Juegan como si el tiempo no fuera con ellos. Sin decir una palabra, pero aún así te obligan a parar y mirar. Se quedan en tu cabeza, mucho después de que el show termine. Por más que las persigas, simplemente siempre estarán un paso por delante. Superstar. Superstar, de Adidas Originals. Val, doncs a més de nou convidat, farem una cosa que no havíem fet mai, a Puja el puto robot. Que és tenir 2 convidats. Bueno, a part, no, això... Diferents, diguéssim, no? Sí, però farem un canvi de registre lingüístic. O sigui, com diuen els Monty Python, també, now for something completely different. I sí, parlem una mica en castellà, que això serà nou, també. Sí, bueno, a veure com ens surt. Sisplau, un fort aplaudiment per Ken Nimura. Sí. ¿Me ves bien? Sí. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Aquí observando todo lo que habéis hecho. Observando. ¿Qué te ha parecido, Shintaro Kago? Guay, joder. Bien, metiéndoos caña, como me gusta. Metiéndonos caña. Bien, está. Vale, pues como decía, bueno, nos hace mucha ilusión que estés aquí, ¿no? También eres de los... Tenemos pocos autores, ¿no? Últimamente estamos teniendo mucha suerte, ¿no? Con el número de autores que van pasando por ese podcast. Pero además, en tu caso, es especial, por decirlo entre comillas, porque yo hoy me preparaba para venir al podcast y estaba como, bueno, manga, mis cosas, no sé qué, ¿no? Pero mi novio es del otro lado del mundo de los cómics, ¿no? Y estaba como, no, Spider-Man, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y entonces, pues creo que tampoco nos ha pasado mucho en ese podcast de tener a alguien que un poco es internacional, estilos, géneros, mundos de cómic, y por eso estamos muy agradecidos que hayas venido. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y listo para lo que me queráis lanzar. A ver, de momento, ¿qué has visto del Salón del Cómic Barcelona? De pues la zona de comida y mi exposición, que os invito, la tenéis al fondo, exposición Lo mejor de Siglo de Oro, que he dibujado y coordinado yo en colaboración con mucha otra gente y que está muy bien. Sí, de eso tenemos unas cuantas preguntas, de hecho. Pues eso es lo que he visto. Vale. Perdón. Bueno, te quedan 2 días más para ver cosas, pero como tenemos una audiencia que no siempre es súper experta en cómic, en manga, quizá no te conoce. Queremos empezar ahí con preguntas un poco básicas. ¿Cómo empiezas a interesarte por el mundo del cómic, para empezar, no? Yo soy el típico caso de alguien que siempre ha dibujado cómic. Cuando era pequeño, yo qué sé, tipo 3 años y tal y tal. La razón que yo me he explicado años más tarde es que mi padre es japonés, mi madre es española, y he nacido y crecido aquí en España. Pero, como le pasa a muchos niños que nacen en familias, que crecen en un entorno bilingüístico, ¿cómo se llama? Bilingüe, joder. Durante muchos años, que yo creo que hasta que he tenido 4 o 5 años, mezclaba todos los idiomas. En casa me entendían, pero fuera de casa me entendían la mitad, básicamente. Y yo creo que el poder hacer dibujos, el poder poner palabras en un papel y el poder enseñárselo eso a gente y que a lo mejor me entendieran un poco mejor, creo que ha sido parte de la razón por la que yo he empezado a dibujar, o eso es un poco como me lo explico últimamente, ¿no? Y en realidad he tenido la suerte de que hice fanzines durante, pues yo qué sé, la adolescencia, he hecho bellas artes, he continuado haciendo cómic y, bueno, he tenido siempre la suerte de poder continuar haciendo cómic, que era lo que realmente me gustaba. Que, bueno, es una actividad que me parece muy interesante, pero que a la vez, bueno, hay un elemento de suerte de que, por razones X, pues sigo aquí. ¿Tenías como algún referente o cómic o autor favorito de niño? Yo creo que, bueno, yo he nacido en el... Bueno, no voy a decir mi edad. Yo he crecido leyendo por lo típico que yo creo que he leído todos los chavales que ya tienen canas. Es decir, un Asterix, un Tintín, un Mortadelo. En mi caso, también como teníamos muchos mangas que nos mandaba la familia, pues Dragon Ball, Doraemon y demás. Pero sí que, por ejemplo, hay un libro que encontré hace poco en casa, que es un libro infantil, o sea, un libro ilustrado, vaya. Y
Ay, no me acuerdo como el título, pero era básicamente la vida de un día en una estación de tren. Y era simplemente cada doble página, la misma estación, mismo ángulo, pues a las 12, a la 1, a las 2 y lo que iba pasando. Y recuerdo que ese libro, cuando era pequeño, me fascinaba porque yo creo que fue con el libro con el que comprendí que era el paso del tiempo, básicamente. Que era como pasabas la página y avanzaba la acción. Y ese es un libro, no me acuerdo mismo el autor, no me acuerdo del título, o sea, un desastre. Pero ese, por ejemplo, es un libro que, al margen de los cómics que leía, yo creo que me marcó mucho porque incluso al día de hoy sigo trabajando mucho, o el cómic para mí tiene mucho de tiempo, de ritmo, de un elemento musical, quizás, que sigue siendo un poco lo que me atrae a este lenguaje. Qué guay, qué bonito. Claro, ¿el manga te interesó desde siempre? Más que interesante es que me divertía, porque yo creo que como nos pasa a muchos de los que habéis venido hoy aquí, te tiene simplemente que gustar. Lo lees, dices en plan, esto es divertido, y luego ya puedes analizar por qué me ha divertido, por qué me ha gustado, por qué me ha emocionado y demás. Pero sí, ya te digo, un Dragon Ball, un Doraemon o tal, cuando era pequeño, me gustaba sin saber exactamente por qué, pero me encantaba. Yo tengo uno de tus primeros fanzines. Hay una foto tuya con uno de tus primeros fanzines de hace unos cuantos años, y era un fanzine de manga. Sí, por supuesto. O sea, sí, eso siempre ha estado ahí, por supuesto. Yo, vamos, iba una vez a la semana al colegio japonés y o lo odiaba porque era un rollazo, pero lo único que tenía aquello de bueno era el poder intercambiarte mangas con los colegas. Y yo creo que porque me aburría mogollón en clase, dibujaba, y eso es lo que me ha llevado aquí. El aburrimiento. Esto es un clásico, ¿eh? Lo de aburrirse dibujar en clase. Sí, y ahora que ya es mi oficio a tiempo completo, me intento escaquear todo lo que puedo. Obvio. Es lo que dicen, no, cuidado con lo que deseas. Sí. Ahora que has sacado el tema de los fanzines, ¿no? Te voy a preguntar por tus inicios de carrera y de cómo es esa profesionalización, ¿no? Como dibujante, como autor. Yo creo que ha ido como de manera muy natural, es decir, que tampoco ha habido un momento en el que dijera, en plan, venga, voy a hacerme profesional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, que cuando estaba en el instituto, que yo he hecho bachillerato artístico, ya hacía fanzines, veníamos aquí a Barcelona con cajas desde Madrid, que era un rollazo, bus nocturno, con las cajas cargando, teníamos un stand de fanzines, vendíamos a la gente directamente uno a uno, porque nadie nos quería comprar, obviamente. O sea, es como, ya había... Con 15 ya más o menos había hecho el recorrido completo de qué es lo que es la creación. Es el hacer la historia, imprimirla, venderla y convencer a la gente de que lo comprara aunque no quisieran comprarlo. Y durante ese periodo también hice pues, muchas colaboraciones con revistas de información de manga, con fanzines, y eso poco a poco me ha ido llevando a ser profesional, pero creo que hay gente que sí que en su carrera ha tenido un momento muy consciente de voy a hacer una apuesta por ser profesional, pero en mi caso ha sido como una cosa como muy paulatina. Sí que ha habido un momento cuando acabé la carrera y tenía dos opciones delante. Era o trabajar en un estudio de diseño como diseñador, un trabajo con un sueldo fijo y demás, o hacer un cómic, que en este caso era un cómic con un guionista americano. Y en ese caso concreto aposté por en plan de, bueno, voy a hacer este proyecto, voy a ver qué tal sale y en función de cómo salga decido si es viable o no ser dibujante de cómic. Por suerte funcionó. Eso es un cómic que se llama Soy una mata gigantes, se publicó en un montón de idiomas, se ha hecho una película a partir del cómic y demás. Y eso fue, yo creo, el primer momento que era en plan de seguridad o tal. Que bueno, lo podría decorar como la típica historia de superación americana, de en plan de que apostar por los sueños y tal. No es ni mucho menos eso, era simplemente, bueno, tenía dos opciones, probé una vía porque sabía que si no, la segunda vía, es decir, tener un trabajo fijo, iba a ser quizás más fácil. Y al día de hoy, muy a menudo, y yo creo que incluso ahora mismo, o sea, justo en este momento, tengo sobre la mesa con varias ofertas, todas muy interesantes, algunas son como más apuestas seguras, otras son como más arriesgadas, y al día de hoy todavía estoy como debatiéndome en plan de cuál cojo, que básicamente es cuánto tiempo voy a tardar en convencerme de que voy a hacer el proyecto menos realista y ver qué es lo que pasa. Has pasado como muy por encima de Soy una mata gigantes, ¿no? En plan, me hicieron una peli, ¿no? Ahí en Netflix, ¿no? Y estas cosas pasan. Estas cosas que pasan, ¿no? Cuéntanos un poco qué significa Soy una mata gigantes para ti, tu carrera.
es mi carrera. Es decir, en mi currículum lo tengo como... O sea, aunque obviamente he publicado cosas antes aquí en España y he hecho fanzines, pero lo tengo marcado como mi obra de debut porque creo que es realmente mi debut profesional. Sin esa obra no estaría aquí. Y sobre todo tuve la suerte de colaborar con un guionista americano, Joe Keighley, que es increíble. Guionista que también ha trabajado, pues ha guionizado Ben 10, ha guionizado muchos capítulos de Deadpool, de ¿cómo se llama? Masacre, en España, y demás, y que es una persona que en esa obra en concreto hizo un esfuerzo muy, muy importante por volcarse, básicamente, como persona en ello, en esa historia. Y yo creo que teniendo la suerte de haber trabajado en esa obra como obra de debut, de alguna manera, me ha enseñado que si no tengo una conexión realmente fuerte con aquello que estoy creando, me es difícil hacerlo. Es decir, que tiene que haber, o básicamente tiene que haber una parte de verdad en esa historia o en eso que estoy contando, porque si no, verdad sentimental, o no sé cómo llamarlo, o sea, a nivel humano, porque si no, de otra manera, me cuesta muchísimo hacerlo. Pues, hablando de verdad y tuya propia, Henshin, sí. ¿no? Claro, es obra donde sales tú, sí. Estás ahí, ¿no? Y justo alguien me preguntaba el otro día de autores que habían debutado en Japón, españoles, no sé qué, y claro, te cité a ti y Henshin como ese caso de alguien que realmente ya había ejemplos de autores españoles en los 90, pero que era como un proyecto, ¿no? Tú lo hiciste como lo haría cualquier otro, digamos, ¿no? Cualquier otro autor. Cuéntanos un poco el salto a Japón, ¿no? Cuando decides irte a Japón y probar suerte, digamos, como lo haría cualquier autor japonés, ¿no? Cualquier mangaka, por sus cauces normales. Sí, bueno, una cosa importante a saber. Soy Mata Gigantes, conocí a Joe Keighley, guionista, en el Salón del Cómic de Getxo, porque firmábamos juntos. Le conocí ahí, un tipo muy majo y demás. Y mi debut en Japón vino porque vine a un salón del manga en 2000, joder, ni me acuerdo, 2000 lo que sea, en el que estaba Taiyo Matsumoto invitado, que es un autor que a mí me encanta. Farga, sí. Le enseñé Soy Mata Gigantes, conectamos bien y tal, y me dijo, en plan, de la próxima vez que vengas a Japón, porque yo todavía no vivía allí, me dijo, llámame, te presento a mi editor y demás. Y lo hizo. Era un editor que trabajaba en su momento en una revista en Shogakukan, que se llama Ikki. Y a raíz de ese contacto llegó un punto que me dijeron, en plan de, nos gusta lo que haces, si te apetece podemos probar a desarrollar algo aquí. La clave era que esto estamos hablando de hace 10 y no sé cuántos años, y era en plan de, si quieres hacerlo tienes que estar presencialmente en Tokio o no se va a poder hacer. En mi caso, tengo familia en Japón y demás, pero nunca, y he ido de visita muchas veces, pero nunca había vivido. Así que fue un poco como la excusa de, en plan de, bueno, pues pruebo lo que es vivir en Japón y trabajar allí. Y fue un proceso muy interesante porque nunca había trabajado en japonés de entrada, nunca había trabajado con la manera que todo el mundo conoce en la que se hace allí, las obras mano a mano con un editor y demás. Y para mí también fue un poco un entrenamiento sobre cómo contar historias, porque estaba todavía bastante verde. Sigo estando verde, pero me costaba. Entonces, ¿eres joven? Soy joven, efectivamente. Tengo ganas, pero soy joven. Y sí, fue un proceso... O sea, si lo pienso ahora es una locura. Es decir, que me mudé a Tokio, me puse a trabajar y al año y pico pues acabó saliendo el cómic, pero no tiene... O sea, es que es una cosa un poco así... un poco loca, pero cuando estás haciéndolo como que tampoco lo piensas mucho. Pero que decir, ahora me dicen en plan de, ¿te quieres mudar a un país en el que no has vivido y tal? Y posiblemente no lo haría, en plan de, estoy muy cómodo donde estoy. Y me enseñó un montón de cosas. La pena fue que, bueno, la revista cerró. Como pasa con estas cosas, ¿no? Cuando es una revista, cuando es una serie buena la cancelan, cuando es una revista buena se cierra. Y justo, bueno, fue cuando salió también la película Mata Gigantes y, bueno, acabé trabajando más en Estados Unidos. Pero vamos, es una experiencia, o digamos, todo lo que aprendí sobre cómo escribir historias o cómo reflejar lo que tienes en la cabeza en papel me sigue ayudando en el trabajo al día de hoy. ¿Y cómo crees que el cambio de escenario, de ciudad, de entorno físico, ¿no? ¿Cómo te afectó de alguna manera en tu forma de trabajar o en tu dibujo? Seguro.
por ponernos en contexto, Matagigantes lo hice estando me mudé a París, porque no sé, tenía un amigo que tenía un apartamento que estaba vacío y le dije en plan de, ¿te importa si... Me encanta París, en plan, ¿te importa si vivo allí un tiempo? Me dijo que sí. Y fue en plan de, me llevo la carpeta, me voy a dibujar y tal. Y mucho de lo que es ese cómic tiene que ver o está influenciado por cosas que vi en París, de ir a cines antiguos, de ver exposiciones y demás. Y Tokio es lo mismo. Es decir, que cualquier obra en realidad siempre tiene un punto biográfico de, bueno, qué es lo que estás viendo en ese momento y cómo se refleja eso en la obra. Con lo cual, obvio, o sea, es un poco como, bueno, como el tema de la comida, ¿no? O sea, como eres un poco lo que comes. Bueno, pues es también un poco el entorno en el que estás, que es muy, muy, muy importante, yo creo. Y luego, en mi caso, que es un poco, quizás también sea típico, he hecho obras escritas en español, he escrito en japonés y también escribo en inglés. Y entonces el idioma obviamente también cambia mucho la manera en la que expresas las ideas. Claro, es que antes, al principio, todo has hablado de ritmo, ¿no? De como musicalidad, ¿no? En los cómics, Sí. y la lengua tiene una musicalidad y un ritmo, como te... Lo ¿Cómo cambia lo todo. planteas? Lo cambia todo. En realidad, el idioma lo elijo en función del editor con el que voy a trabajar, porque es la manera que tenemos de comunicarnos. Entonces, siempre que pueda escribirlo. Entonces, bueno, ahora mismo me manejo bien en los 3 idiomas. En función de con quién trabaje, escogemos idioma y eso clarísimamente te va a cambiar la manera de contar, el tempo, las expresiones que utilizas, la manera de expresarse los personajes y tal. Pero bueno, a mí me parece... Me encanta, vamos, es parte del encanto de hacer este trabajo. ¿Notas que te salgan como tonos muy diferentes? Como, ni que sea gráficamente. Yo creo que sí. Sí. O sea, una cosa que me dicen a mí mucho y que se le dicen a todo el mundo que habla más de un idioma es que te expresas diferente, o sea, que como que a veces cambias un poco según en qué idioma hables. Yo en Cataluña me imagino que seguro que os pasa igual. Pero bueno, yo lo veo de una manera que es en plan de, bueno, cuando te expresas en un solo idioma, hay una gramática, hay unas palabras que son como la herramienta con la que te puedes expresar, pero cuando tienes otro idioma, otra gramática y tal, te ayuda a expresar otras facetas que a lo mejor no existen o que son más complicadas de expresar en la otra lengua, ¿no? Entonces, bueno, cuantas más lenguas puedas hablar, más maneras diferentes tienes un poco de expresarte, sí, de dar a conocer un poco lo que eres. Bueno, a mí me hace gracia que, bueno, pues ahora, ¿no? Me voy a Japón para publicar manga, ¿no? Pero después estás en Japón y empiezas a publicar, pues, que si Spider-Man y a publicar para el mercado americano, ¿no? Y es como, y lo haces desde ahí, pero no te vas a Estados Unidos. ¿Ahí había idea de irse a Estados Unidos o no? Jo, me hubiera encantado, pero es complicado, joder, es complicado por lo que... Joder, por mil razones. Me encanta, he ido mucho de visita, he ido mucho a hacer residencias a trabajar, básicamente. Bueno, a trabajar. No voy a decir esto no, he ido a hacer residencias de artista, un poco que es, pues bueno, estar allí, convivencia con otros artistas, trabajar y tal. O sea que ese entorno lo conozco yo creo que bastante bien. Pero sí, cuando intento explicar un poco, es decir, muchas veces son los autores en plan de soy un autor español o español, japonés, lo que sea, y trabajo en el mercado americano o trabajo tal. Y en mi caso, eso está todavía un poco difuso. Yo hago cosas, por suerte aquí lo publica todo Astiberri, más o menos está concentrado en una misma editorial, pero el lugar donde sale al principio es un poco caótico siempre. Lo siento. Bueno, este equilibrio entre 2, 3 mundos, todos los que quieras, que es este autor, ¿no? Decíamos, internacional de la forma más literal posible, ¿no? Trabajaste también en No lo abras jamás, ¿no? Que es una obra muy japonesa, ¿no? Pero que a mí lo que me gusta, para quien no la conozca, coges unas leyendas japonesas que todos los japoneses conocen perfectamente y le das una vuelta ahí, ¿no? Muy interesante, ¿no? Sí, esa obra empezó como un... pero que se publica, pero el detalle es que se publica aquí, primero. O sea, la primera edición es de aquí, no es de allí. Espera. Por Astiberri, ¿no? Sí, pero la primera historia, el primer borrador de la historia lo hice en japonés. Y luego no encontré editor en Japón y dije, bueno, pues lo voy a hacer en inglés y tal. Y luego la segunda historia la escribí la mitad en español y en inglés. Es un lío. Es un lío. Lo bueno que tiene es que, por ejemplo, esas leyendas, o sea, esas historias que están en No lo verás jamás,
lo escribí, yo creo que al final, la versión final es en español, pero lo traduje también al japonés y al inglés. Y se lo enseñé también a amigos americanos y a amigos japoneses. Para que me dieran feedback, en plan de, ¿lo entiendes, no lo entiendes? Y demás. En un caso era para que los japoneses me dijeran, cuando conoces la anécdota original, si tiene sentido lo que estoy contando. Y en el caso de americanos era cuando no conoces la historia original, ¿es esta historia interesante? ¿Es esta variación de la historia original que estoy planteando interesante o no? Y tomé todo el feedback de todas esas opiniones y lo acabé implementando, por así decirlo, en la historia final. Me gustan esas cosas. Pero vaya cagao mental, ¿eh? O sea... Sí. Pero no lo hago de manera intencional, es decir, que soy consciente que es mucho más fácil utilizar una lengua para escribir toda la obra y demás, pero que voy como dando tumbos y acabo llegando a esas cosas. Y a nivel, o sea, práctico, técnico, ¿cómo saltas de un mundo al otro cuando tienes que, no sé si empalmas trabajos o qué, tienes que desconcentrarte de algo para concentrarte con otro universo? Al principio para la presentación tenía una broma muy mala sobre el multiverso que ya no voy a hacer, pero no, ya está. Pero eso, ¿no? ¿Cómo cambias de trabajar en un tono para entrar en el otro? Y no solo tonos, sino como universos, como por el tema de Spider-Man, que ya tiene como una historia atrás y entiendo que tienes que meterte... Sí, pero al final lo bueno, por ejemplo, hice una historia bastante larga para Marvel, utilizando el personaje de Penny Parker, que es un personaje que sale en la película de Spider-Verse, que es una niña que monta en un robot y tal. Y esa, por ejemplo, aunque es para Marvel, reconozco, tuve mucha libertad para hacer lo que quise, básicamente. Entonces, al final es una historia mía. La suerte que tengo es que los editores con los que trabajo más o menos conocen un poco el tipo de trabajo que hago y cuando me piden algo, sea de Estados Unidos u otros lugares, más o menos saben un poco para dónde va a ir la cosa. Al día de hoy he tenido muchas temporadas en las que tenía varios proyectos a la vez. Últimamente ya por claridad he intentado como reducir la cantidad de trabajo, entonces idealmente, en mi mundo ideal, hago un cómic a la vez y ya está. Y entonces, si acaso es como cuando acabe uno, continúo con el otro y demás, más que nada porque me parece más interesante el poder volcar todas las ideas que tengo en una única obra, cerrarlo y cuando ya esté tranquilo pasar a la siguiente por poder, no sé, desarrollar un discurso, no lo sé, pero bueno, creo que hay algo ahí a desarrollar más allá de mejor que lo que hacía antes, que era a lo mejor tener como 3 o 4 cosas a la vez. Antes que hemos hablado, ¿no?, de Joe Kelly, como también has vuelto a colaborar casi 10 años, más de 10 años después, ¿no? ¿Y cómo ha sido como el reencuentro? Muy bonito, porque hicimos esta obra, Soy una mata gigantes, hace 15 años o algo así. Funcionó muy bien, pero nos habíamos quedado con las ganas de hacer algún proyecto más largo. Hemos hecho historias cortas, pero ninguna larga. Y me presentó diferentes ideas y escogí al final la que creía que era la más personal para él. Porque a la vez era en plan de, creo que esta es la historia que me apetece más contar a mí. Teníamos más ideas más comerciales, pero yo le dije en plan de, yo creo que lo interesante de lo que hacemos nosotros es contar un poco, bueno, esto que decía antes, una historia verdadera en el sentido de que transmita algo que realmente tú creas en ello, al margen de la parte comercial, y escogimos pues una historia, hicimos este proyecto que se llama Sargento Inmortal, que es una historia pues entre un padre y un hijo, que es una historia semi-autobiográfica sobre el padre de Joe, que era un policía y bueno, todo lo que viene alrededor de este proyecto. Y la diferencia en este caso es que Sargento Inmortal lo hicimos 10 y pico años después de Soy una mata gigantes. Como yo tenía ya la experiencia de haber trabajado en Japón con editores y demás, esta vez hice un poco las labores de editor, o sea, dibujaba, pero también editaba un poco editar en el sentido de editar el contenido de la historia, editaba el guión. Entonces hay algunas secuencias, aunque eso no está escrito en ningún lado, pero hay algunas secuencias que las escribí yo. O sea, que yo le di forma al guión que él tenía y le decía, yo creo que aquí nos falta una escena, porque creo que para conectar estas dos ideas debemos tener algo aquí. Y algunas veces le decía en plan de, he escrito la escena, échale un vistazo, ya está. Y como tenemos una relación de confianza muy, muy estrecha, él es una persona con la que no hay ningún problema para hacer este proyecto. Sé que hay otras personas que tienen un guión y no quieren, y lo entiendo perfectamente, no quieren que se cambie, es decir, que tienen una idea muy concreta que quieren hacer. Pero en el caso de Joe, realmente hay un diálogo entre nosotros dos de confianza, es decir, que cuando yo planteo cambios al guión o añado cosas o quito cosas, es siempre con la promesa de que esto que estoy haciendo es porque creo que es lo mejor para expresar la idea la mejor manera de expresar esa idea que tenemos.
y es siempre un diálogo entre los dos. Entonces, ha sido un proceso mucho más largo porque hemos tenido muchos tomas y dacas de escenas, de quitar, de poner y demás, pero creo que la obra que ha quedado se lee muy bien, yo creo. Sí, antes que lo has dicho un poco al principio y no quería llegar ya al final del programa sin hablar de la exposición Okay. del cómic Barcelona 44, que es donde estamos, ¿no? Es la exposición Lo mejor del siglo de oro, que me parece una idea muy chula, ¿no? Es ese paseo, ¿no? Por esa historia de la literatura española, ¿no? Y quería preguntarte cómo te metes en algo que en principio ya se explora tanto desde quizás lados académicos, ¿no? Como para convertirlo en personajes, en ilustraciones, en imágenes. El proyecto realmente empieza cuando yo estudié esto en el instituto y no había manera de que me entrara. O sea, el Quijote no había manera. Muchos años más tarde he releído alguna de las obras, yo creo que pues a lo mejor el Lazarillo o algo así, y de repente fue en plan de, ostras, si es que está genial. Lo que me faltaba era a lo mejor la madurez para comprenderlo o que me lo explicaran de otra manera. No porque los profesores fueran malos, sino porque, bueno, faltaba a lo mejor un elemento, ¿no? Un pozo ahí. Y realmente este proyecto es un poco, yo creo que es como una manera de intentar como salvar a mi yo adolescente para decirle en plan de, ¿y si te lo presento así? A lo mejor te puedes empezar a comprender de qué va la historia. Yo creo que conecta mucho con el proyecto de No lo verás jamás, con las leyendas japonesas, es decir, es un poco, yo creo también como una especie de mini-máster en comprender las temáticas universales que están en las historias desde, yo qué sé, los tiempos de las cavernas, que no era una cosa sobre la que nunca había pensado. Entonces, el trabajar en estas 14 obras que tenemos en la exposición me ha ayudado un poco a saber, bueno, a comprender quizás la condición humana, básicamente. Esto también conecta con el proyecto que estoy haciendo ahora, del que no puedo decir mucho porque está todavía ahí en proceso, pero que creo que muchas de las cosas que he ido viendo en ese proceso de trabajo sobre el siglo de oro, las he ido un poco como retrabajando para la historia que estoy preparando ahora. Bueno, misterio, ¿no? Que saldrá en 2029 o algo así, a este paso. Pero vende ahora la expo a la gente que está aquí. ¿Qué van a encontrar cuando vayan allí al final? ¿Se van a reconciliar ellos también con su yo adolescente? Yo estoy seguro que sí. Es decir, una cosa que me gusta mucho, y a lo mejor coincidís vosotros también, de los salones del cómic es cuando vas a ver ilustradores y tal y hacen fanart. Es decir, has visto una película, has visto un cómic, has visto una película, te encanta tanto que no puedes resistirte y tienes que sacar eso de ti mismo, ¿no? Y te gusta compartirlo y decirle, mola o no mola Zelda, mola o no mola Dragon Ball y demás. Podéis ver esta exposición básicamente como si fuera un fanart de obras del siglo de oro. Y es simplemente yo diciéndoos, anda que no mola el Quijote, anda que no mola el Lazarillo. Y una cosa que me encantaría ver, no para este año porque ya es muy tarde, pero es en plan de, me pareció una bizarrada maravillosa ver gente haciendo cosplay del siglo de oro aquí en el salón. Bueno, para el manga. Para el del manga, me parece, joder, tío, eso sería... Lanzamos el reto ahí. Ahí lo dejo como idea. Pero vamos, básicamente lo que vais a ver son ilustraciones que yo creo que me han quedado de puta madre, y tenéis también los originales de esas ilustraciones para... si os interesa ver un poco pues, cuál es el proceso de trabajo de todo esto, y tenéis un rincón de lectura por si os apetece ahora mismo que estáis aquí, pues empezar a leer el Quijote, por ejemplo, parte 1. Vamos terminando y momento así más curiosidades, ¿no? de Ken Niimura, ¿no? Que a veces cuesta seguirte la pista con todas las cosas que haces. Pero vi que habías trabajado para Judd Apatow. Sí. Y esto, o sea, para quien no conozca, es... creador de una de mis series favoritas, que es Freaks and Geeks. Brutal serie. Pelis tipo Virgen a los 40. Sí. Y productor de Girls. Sí. ¿Vale? O sea, un nombre importante. ¿Cómo ocurre eso? Esto es otra cosa que no sé ni cómo explicar. Yo vivo en Tokio. Viene gente a ver mi estudio. ¿Esto es una frase completa? No lo sé. Viene gente a ver mi estudio. Yo vi tu casa, pero no vi tu estudio. Muy mal. Sí, es lo mismo. Sí, es mi casa. ¿Es la misma? Sí. Bueno, no, seguro que ha cambiado. Y vienen a menudo, es decir, mucha gente que viene a visitar Japón. Algunos quieren ver estudios de dibujantes de cómic
y muchos de ellos vienen a mi casa. Muchas de esas personas son gente conocida. O gente de Silicon Valley, o empresarios y demás. Una persona que vino a mi estudio fue Yada Pato. Y le hice un retrato a mi estilo, que está en su Instagram, yo creo. Y, o sea, si buscáis desde hace ya bastantes años, pero está por ahí. Y a raíz de eso le gustaron mis dibujos y me dijo, en plan, tengo un par de shows de stand-up comedy, ¿quieres hacer los carteles para ese proyecto? Y por supuesto que los hice encantados. Y lo que te digo, habitualmente estoy trabajando y en un momento dado pues viene un grupo a ver mi casa, les explico cómo se hace el cómic, cómo dibujo mis cosas y tal. No puedo decir todos los nombres por cuestiones de privacidad, pero bueno, ya Dapato lo puso en su red, con lo cual es fácil. Pero con la película Soy una mata gigantes fuimos a ver el rodaje y conocí a Zoe Saldaña. He trabajado con Yoda Pato, trabajo con deportistas de, no sé, de élite y demás. Y es una cosa como muy rara porque como dibujante de cómic no está en el menú. El menú está no suele estarlo. No lo está. Y me lo tomo siempre como un extra divertido, de en plan de no sabes de qué te va a traer la vida. Yo abro la puerta y viene gente y son todos muy majos. Pues sí, es genial. Sí, no sé si creo que nos queda como 1 minuto y medio. Sí, sí. Sí que alguna pregunta que te haya quedado. Bueno, tú dirías, o sea, yo llevo muchos años haciendo conferencias sobre manga, ¿no? Intentando explicar lo que es el manga y por qué el manga puede ser algo distinto a un cómic, ¿no? Pero claro, entonces llegáis autores como tú, llegan autoras como Konata, ¿no? Que trabajan desde aquí para allí, Juan Albarrán, y empieza a decir, claro, tú vas a la RAE, ¿no? Y la RAE pone manga, cómic de origen japonés, ¿no? Claro, esto no sirve, ¿no? O sea, cómic de origen japonés a ti te... Es correcto. La diferencia es que yo cuando explico a la gente en plan de cuál es la diferencia o cuál es lo que yo veo como diferencia del manga, no es tanto en plan de pues tienen ojos grandes y demás, sino que por compararlo con... Es una comparación un poco vasta, pero bueno, por darle. Si comparas Tintín con un manga, Tintín, que es un cómic de aventuras, lo importante en esa historia es cuál es la trama y cómo va a salir Tintín de ese misterio, de ese problema, cómo va a solucionarlo. Pero en ningún momento, o rara vez, tenemos un momento en el que la acción se para y le preguntamos a Tintín, ¿cómo te sientes con esto que está ocurriendo aquí? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Te agobia? ¿Te recuerda algo de tu infancia? Eso no pasa. En el manga, a menudo sí. Es decir, muchas veces ya no es tanto lo que está ocurriendo, sino lo que siente el personaje en ese momento. Y eso para mí sí que es la diferencia clave del manga. Entonces, ese elemento es característico del manga, pero también lo puede adoptar cualquier otro tipo de autor, de cualquier tipo de origen, ¿no? Claro, yo la propuesta que hago, más que cómic de origen japonés, te diría cómic de tradición japonesa. Sí, perfecto. ¿Te encaja mejor? Me encanta. También soy partidario de que realmente el arte, por ponerlo de alguna manera, nunca sabes de dónde vienen las influencias, con lo cual a veces es muy complicado cuando pones una caja y dices está dentro o está fuera de esta caja, a veces es muy complicado. Es como, bueno, es como, ¿eres español o eres japonés? Como, soy los dos, ya está. Es como, estoy dentro y fuera de la caja. Claro. Yo voy hacia un sitio, vale, perfecto. Con todo llévame. Es decir, voy contigo. ¿Dirías que es como hablar idiomas distintos? O sea, hacer manga, hacer cómic americano, hacer cómic europeo, ¿es como hablar de idiomas distintos? Podría ser, pero al final lo importante es que lo que estás contando o cómo se lo haces llegar a la persona. Es decir, que lo que estamos hablando es como son caminos diferentes para llegar a un mismo sitio. Y a mí, como creador, lo que me importa es cómo voy a llegar allí. Y entonces, en un momento dado, puedo optar por un camino u otro. Pero realmente el compromiso es con el lector y con el cómo voy a transmitir esta idea que tengo a esta persona. Y ahora viene la encerrona. Hostias. Porque te entrevisté hace 10 años. Perfecto. Y me dijiste esto. O sea, me dijiste que trabajar en distintas industrias era como hablar distintos idiomas. Y la pregunta era, ¿ha cambiado esa idea? Para mí sí, porque ahora mismo realmente lo has demostrado. Sí, porque ahora mismo no trabajo muy parecido independientemente del mercado. Es decir, que en ese momento quizás sí que veía unas diferencias muy marcadas o yo me enfrentaba de manera muy diferente a cada mercado, pero ahora mismo la manera de trabajar es exactamente la misma para Marvel que para una editorial japonesa. Con lo cual, sí, mi definición ha cambiado. Sí, claro, eso es bueno. Eso puede decir mucho de ti,
Sí. O también de cómo ha evolucionado el cómic. Sí, por supuesto, mundial. porque efectivamente esto que estamos hablando de autores extranjeros trabajando en Japón, por ejemplo, hace 10 años no se daba casi, con lo cual no era tampoco una variable, básicamente, en esta ecuación. Bueno, nos hemos alargado un poco más al final, de un minuto, Bueno, está bien. pero yo tenía que sacarme esto. Perfecto, pero bueno, ahora ya tienes mi nueva cita y en 10 años en 10 la años te revisamos vuelvo. a ver Te vuelvo a si ha cambiado o preguntar. qué. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un aplauso para Ken Nimura. Muchas gracias a todos. Y visitar la exposición lo mejor del siglo de oro. Yo iré ahora a pasar. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.